Pero antes de eso vamos a conversar en general sobre economía y las consecuencias políticas de la economía con el exministro de este sector, Pedro Franque, que está en la sede de RPP. Buenos días, Pedro Franque. Muy buenos días, Fernando. Encantado de estar con ustedes. Y tú sabes que justo estos días se reúne a nivel mundial lo que se llaman los encuentros de primavera del Fondo Monetario y el Banco Mundial, que es la gran revisión mundial de la situación económica. Justo ayer el Fondo Monetario Internacional ha rebajado las perspectivas de crecimiento mundiales, pero el Perú dice todavía podría crecer un 3%, pero la mayor preocupación en el mundo completo es la inflación. En Estados Unidos, en Europa y en Perú también el alza de precios está golpeando fuerte a las economías populares, y precisamente la gran discusión en esta reunión del Fondo Monetario es cómo responder a esta situación, ¿no? Cómo buscar recursos para dar un alivio social a la gente que lo necesita. Vamos a ver qué cosa es lo que propone usted, qué es lo que hubiera hecho si se hubiese quedado en el ministerio. Pero yo quisiera comenzar preguntándole por un tuit muy reciente que usted ha publicado, retuiteando un tuit de su compañera Verónica Mendoza, compañera de partido, en el que dice que está claro que ni el gobierno ni el Congreso tienen voluntad real de tomar medidas para el cambio que el país necesita. ¿Por qué ha llegado a esa conclusión respecto del Congreso, que no nos sorprende, pero también del gobierno? Bueno, la verdad es que hay una serie de cambios indispensables. En primer lugar, para mí, medidas de emergencia. Porque lamentablemente luego de la crisis de la pandemia nos ha tocado, esto se discutió en el Fondo Monetario, una segunda crisis, que es la crisis de la guerra y el alza de precios y una emergencia alimentaria mundial, y hace falta dar ayuda urgente a las familias. Yo he planteado que hay que hacer un nuevo bono, una nueva transferencia directa, que es la manera más focalizada, de menor costo, de mejor impacto que las otras medidas que se han estado planteando y tomando. Muchos países en el mundo están planteando esto. Y desde luego hace falta también medidas de mediano y largo plazo. Por ejemplo, ahorita están afectados los precios de los alimentos, hace falta una política agrícola, lo que nosotros hemos llamado una segunda reforma agraria, de mucho más apoyo a la agricultura. Nosotros empujamos bastante y se logró sacar el proyecto Majesiguas, creo que es una muy buena noticia, pero problemas como el alto precio de los fertilizantes, por ejemplo, no ha tenido una respuesta adecuada, de corto y de largo plazo, ¿no? ¿Cuál podría ser? Es importante el tema que usted menciona, puesto que es una de las cosas que alimenta más estos paros que han habido en regiones. Se quejan ahí por el alza de alimentos y el alza de los carburantes, pero también de los fertilizantes y el temor a que llegue la época de la siembra y no hayan fertilizantes. Bueno, lo que pasa en el mundo es que efectivamente hay una escasez mundial de fertilizantes. Rusia y Ucrania eran una potencia en la producción de algún tipo de fertilizantes y efectivamente eso ha golpeado mucho el mercado mundial, no solamente el precio, hay un tema de abastecimiento. En la región, países como Venezuela, Bolivia, tienen una producción propia de fertilizantes. Yo creo que en este tema no es un tema de ideología, de color político del gobierno, me explico, es un tema de cómo hacemos para que efectivamente nuestros agricultores puedan tener ese elemento productivo que es esencial, ¿no? Porque hoy pensar en una producción agrícola que no tenga fertilizantes que ayudan a la productividad agropecuaria es regresar al siglo XIX, digamos, ¿no? Ya eso no es pensable, ¿no? Hay que tener una iniciativa muy fuerte para tocar las puertas de donde hay abastecimiento para poder importar directamente, ¿no? Yo creo que esa es la necesidad urgente ahorita de la agricultura. Y yo creo que junto con eso hay que plantearse un programa de empleo temporal, ¿no? De obras rurales. Creo que se ha avanzado un poco, pero creo que habría que darle mucho más peso al tema de los caminos rurales, de las pequeñas irrigaciones, que es una propuesta que combina el corto con el largo plazo, ¿no? Das empleo temporal en el corto plazo y también generas una infraestructura que te va a permitir mejorar tu productividad en el mediano y largo plazo. Don Pedro Franque, buenos días. Yo quería referirme al tema, incidir más en los conflictos mineros. Hoy Las Bambas suspende su producción, ya tenemos el problema con Cuajone. ¿Cómo afectan, desde el punto de vista económico, estas paralizaciones y esta interrupción de la actividad minera a nuestro país? Hablo ya en términos generales, porque la minería genera muchos ingresos importantes al Perú. ¿Cómo está afectando esto y cómo se siente ya el tema de las protestas y los paros? Claro, bueno, el efecto es importante. En primer lugar, Cuajone es una mina grande que tiene muchos años operando en el Perú y ya tiene muchas semanas
cerrada. Realmente es un conflicto que hace tiempo debe ser resuelto. Y Las Bambas hoy es la mina más grande del Perú, ¿no? Y que paralice Las Bambas, paralice su producción, realmente es un tema preocupante. El efecto todo depende en realidad de cuánto dure. Digamos, si La Bamba cierra un día, 2 días, bueno, es bastante negativo, pero no es gravísimo, ¿no? Pero lo que no podemos permitir, yo creo, de ninguna manera, es que esto se prolongue durante semanas, como lamentablemente ha pasado en el tema de Cuajone. Yo creo que aquí hace falta una respuesta mucho más rápida del área de conflictos sociales, del Ministerio de Energía y Minas, para promover un diálogo, buscar una solución, y también, bueno, los acuerdos que están establecidos tienen que respetarse, ¿no? Creo que también hay un tema de respeto a la ley que es indispensable. Pero hay una afectación también, don Pedro, al tema de la imagen del Perú. O sea, como país con un escenario propicio para inversiones. ¿Qué nos puede dejar esto? Por supuesto. Lo hemos visto, digamos, los últimos rankings internacionales, digamos, tanto del país como de la minería, muestran que las condiciones de la minería en el Perú económicamente son competitivas. Nosotros hemos planteado que incluso hay margen para poder, ¿no?, con el estudio del Fondo Monetario Internacional, poner una cierta contribución adicional sin afectar la competitividad económica de los tributos de la minería, pero evidentemente la mayor preocupación a nivel mundial en el Perú y en la minería es el tema de gobierno, ¿no? El tema de los conflictos sociales y de la continuidad y la calidad del gobierno que tenemos. Eso es lo que preocupa hoy a las agencias de riesgo y desde luego también a los inversionistas internacionales en la minería. Ahora, eso todo depende de las zonas, ¿no? Yo he estado conversando hace poco con inversionistas de Quellaveco, por ejemplo, y ese proyecto está avanzando, va a estar en retraso, junio, ¿no? han logrado. Hubiera podido hacer mucho antes, ¿no? No, Quellaveco está, digamos, un par de meses atrasado, ¿eh? No está particularmente, está programado en el segundo trimestre de este año y sigue estando programado para el segundo trimestre de este año. Están pensando comenzar operaciones en junio. Pero esa es una inversión que viene de muy atrás, me explico, y que ya está terminando su maduración. Y es correcto lo que dice Carlos, que tenemos que preocuparnos un poco a futuro, a los nuevos proyectos, ¿no? Hay algunos proyectos en desarrollo, Yanacocha Sulfuro, Safranal. Postergados, también ha habido cambios en la estructura de la propiedad, ¿no? Permítame, por favor, ir a una pausa primero, y estamos conversando con el exministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, quien se ha referido a varios aspectos, los conflictos mineros por una parte, los cuales ha expresado su deseo de que puedan solucionarse lo más rápidamente posible, pero al mismo tiempo sobre temas tributarios y la lectura que él hace del informe elaborado por el Fondo Monetario Internacional, que ha dado lugar a ciertas polémicas, porque hay quienes lo interpretan de una manera diferente que usted. ¿Está usted seguro que hay margen para aumentar la tributación de las empresas mineras en las actuales circunstancias que el Perú está viviendo, habida cuenta de que ya hay mucha desconfianza para invertir en el Perú, por mucho que haya citado usted algunos ejemplos como Quellaveco y como Sulfuro Yanacocha? La realidad es que no se ve una gran confianza para poder invertir en el Perú. Si a esto se añade una inestabilidad tributaria, estamos en un panorama complicado. Yo creo que el tema de gobernabilidad, de gobernanza, de reducir los conflictos sociales de minería es un tema de primer orden y nada va a funcionar si no resolvemos eso. Me explico, ya puedes hacer lo que quieras, pero si las minas están paradas, no hay nada que hacer, me explico, ¿no? Ese tema hay que resolverlo sí o sí. Y igual como uno tiene que resolver por reclamos como lo del paro del Cusco, y a mi juicio, como digo, hay un tema de base. La gente está muy molesta por la inflación, ese es un tema mundial. Y ahorita, digamos, no solo es el informe del Fondo Monetario Internacional sobre el Perú, anteayer se ha presentado al Fondo Monetario Internacional una visión global de la economía mundial, y uno de los temas que claramente dice es: esta es una tremenda crisis a nivel mundial, la gente está muy golpeada, hay que buscar de dónde sacar recursos para dar alivio social a las familias, porque la gente tiene razón, porque está golpeada por la crisis. Y yo no creo, eso sí, no creo que lo que debamos hacer es, como he puesto, cruzarnos los brazos y decir el libre mercado va a resolver y que la gente se aguante el alza de precios. Pues, ¿qué se va a hacer? Yo no creo eso. Yo creo que el Estado tiene que tener un alivio, y para eso necesitamos los fondos. Impuestos, y que hay que crear empleos temporales, por lo pronto. Y otorgar un bono, una transferencia directa a las familias más necesitadas. Eso es mucho más efectivo que la rebaja de los impuestos, porque el problema con la rebaja de los impuestos, no está mal intentarlo, pero buena parte se queda en los intermediarios, y eso lo sabemos, digamos, ¿cierto? Hay toda una cadena de suministros, entonces el gran vendedor de gas baja un poquito, el que distribuidor de tu casa le baja, le quita otro poquito, y al final
de los 20 soles que pone el Estado de subsidio al gas, 10 soles se lo quedan los intermediarios. Entonces es muy poco efectivo. Es muy poco efectivo. En cambio, si tú le das a la gente 350 soles en su cuenta, ahí están los 350 soles, ¿me explico? Y ya lo hemos hecho varias veces y hemos aprendido a hacerlo con mayor rapidez, con mayor facilidad. Y más focalizadamente, las personas que verdaderamente necesitan. Exactamente, ¿no? Y tenemos ya varios millones de cuentas de DNI creadas en el Banco Nación, hay como 10 millones de personas a los cuales se les puede pagar a través del sistema bancario. Entonces ya hay una facilidad, un sistema que ha comenzado a operar. Ahora, eso claro necesita, si hay que dar plata, hay que ver de dónde sale, ¿no? Una noticia que nos ayuda es que a pesar de estos problemas de la minería, igual el precio del cobre está a nivel mundial a 4.70, del oro muy alto, entonces está ingresando dinero de impuestos de la minería. En marzo se paga lo que se llama la regularización del impuesto a la renta, este año son como 1.000 millones de soles de regularización adicional que se ha logrado. Entonces sí hay un poco de fondo, pero hay que estar, digamos, rol de cualquier ministro de Economía es estar contando los centavos, digamos, ¿no? Estar seguro que la cuenta cuadra, ¿no? Ahora, el Congreso también ha aprobado una serie de medidas con el fin de aliviar la carga de la ciudadanía en el tema del incremento de los precios o también el desempleo. Y es, por ejemplo, los aportes, devolución de aportes de las AFPs, nuevamente, ¿no? Hasta 4 IT. ¿Qué piensa de este tipo de medidas o considera usted que no hubo un análisis adecuado en el Congreso? Bueno, la medida todavía no se ha aprobado y yo particularmente creo que lo que tenemos que pensar es que necesitamos una reforma integral del sistema de pensiones, ¿no? Yo creo que ya basta de estar picoteando, digamos, del fondo. Y el Congreso, el anterior Congreso el año pasado con la Comisión Omonte hizo una comisión especial que trabajó varios meses y hizo una propuesta de reforma. ¿Por qué en vez de estar, ¿no?, buscando como parchecitos, soluciones de emergencia, ¿no es cierto?, cómo quitarle al fondo? ¿Por qué el Congreso no se dedica a hacer un buen trabajo? Y en vez de poner una cosa de emergencia, no dice, ok, vamos a hacer una reforma del sistema de pensiones. Que yo creo que en buena parte pasa por también ayudar a los más pobres. Yo digo, todavía hay 500.000 personas en el Perú, muchos pobres o vulnerables que no tienen ninguna pensión. Y 125 soles de pensión mensual, 125 soles, la verdad, ya merece un aumento, ¿no? Claro. Ya esto tiene un buen tiempo y la verdad es que es una cantidad, incluso con el alza de precios, que alcanza muy poquitito, ¿no? Quería hacerle una consulta también a usted como ex integrante de este Poder Ejecutivo, porque lo que se plantea es una reorientación de la gestión gubernamental del Poder Ejecutivo. Y en este caso, el foro del Acuerdo Nacional sería, no sé si usted comparte esta opinión, el foro adecuado para plantear esta reorientación, esta redirección. Y una de esas propuestas es refrescar el equipo ministerial, un nuevo premier que genere consensos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo creo que el foro del Acuerdo Nacional es una buena fórmula. Yo desde el comienzo insistí en que aquí necesitamos un proceso de concertación nacional, pero esa concertación tiene que entenderse en términos de un programa de gobierno que incluya las medidas básicas alrededor de las cuales se junta una propuesta de un equipo ministerial que yo creo que sí necesita un refresco, me parece claro, en esta situación. Yo creo que, como digo, nos ha caído un nuevo golpe. Salíamos de la crisis de la pandemia y nos ha caído un nuevo golpe y requiere repensar un poco la situación. Hubo un plan de gobierno, yo estuve muy comprometido en impulsar eso. Yo creo que muchos de los temas que están ahí, pero hay que entender además que estamos en una situación muy particular. Nadie previó una guerra de Ucrania con Rusia, ni nadie previó de que el precio del petróleo y el precio del trigo se fuera por los cielos y hoy tuviéramos un pan y unos alimentos carísimos, ¿no? ¿Qué tipo de perfil? Parte del gobierno es responder a las urgencias, ¿no? ¿Qué tipo de perfil considera usted que debería tener un premier que genere consenso? Yo creo que hay que pensar en un equipo. Yo creo que el equipo tiene que ser, en primer lugar, un equipo de gente muy capaz y muy proba, o sea, el tema de la capacidad y la honestidad deben ser requisitos fundamentales. Tiene que ser un equipo que refleje un cierto consenso, un acuerdo nacional, entonces tiene que tener una cierta pluralidad política. Y yo creo que también tiene que ser un equipo que recoja mucho las demandas de las regiones, ¿no? Yo creo que muchas veces hemos tenido equipos muy limeños, yo soy limeño, pero yo creo que hoy vemos una gran protesta en las regiones, un descontento en las regiones y necesitamos gente que también recoja ese
ese temor, ese feeling, ese sentimiento, ¿no es cierto?, de los pueblos del interior del Perú. Es una combinación difícil, por eso más que pensar en una persona, yo creo que hay que pensar en un equipo y hay que pensarlo bien. Señor Franque, ¿no? Tiene que ser cuidadosamente diseñado, como quien prepara un equipo de fútbol para el repechaje, digamos, ¿no es cierto? Cada miembro tiene que ser adecuadamente seleccionado, ¿no? Hemos hablado sobre políticas sociales, sobre todo porque hay una situación de crisis grave que vemos expresada en todas las protestas, pero se habla muy poco sobre creación de empleo y sobre inversión privada, y esa es la pata coja de esta mesa. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué trató de hacer usted para que la inversión privada no caiga en los niveles en que ha caído y para que se pueda crear empleo ahí? Porque los bonos son emergencia, como usted dice, pero no se puede aspirar a vivir gracias a ellos. Hay que aspirar a que las gentes vivan gracias a un trabajo decente. Y estamos retrocediendo. Y en parte se dice a causa de medidas como esta prohibición de la tercerización que ha sido implementada. Hemos escuchado ayer sobre el turismo en el Cusco. Los guías turísticos trabajan para varias empresas a la vez. Yo mismo he sido guía en alemán ahí en un cierto momento y sé que uno es contratado por una empresa una semana y por otra no se puede ya. Las empresas tienen que contratarlo porque ya no va a haber más tercerización. ¿No le parece que hay una cierta rigidez en la actitud que contribuye a que no sepamos crear empleo decentes en el sector privado? Mira, yo creo que ese es un problema, pero comenzamos el gobierno, el tema era la pandemia, vacunamos, ahorita ya estamos terminando el proceso de apertura, eso creo que es fundamental. Aplicamos un plan de reactivación económica con más inversión pública. En la inversión privada nos reunimos muchísimo con los empresarios para calmar los temores. Pero yo creo que ahora, pero eso es como el pasado, hoy estamos en otra situación. Y yo creo que la situación actual del Perú económica tiene dos grandes problemas. El primero son los conflictos. O sea, es como tú dices en Cusco. Claro, yo estoy muy convencido del turismo, pero con un paro de 48 horas, con una nueva amenaza de paro, con los turistas tirados en la... No hay forma, me explico, igual que en la minería. Si no resolvemos un tema de gobernabilidad y control de conflictos, la inversión privada ya le puede dar todas las ventajas posibles, ¿no? No va a funcionar. Y el segundo gran tema es macroeconómico. Hay un shock internacional. El Fondo Monetario Internacional ha rebajado las perspectivas de crecimiento mundial en casi un punto, que es un montón, ¿ok? El aumento de precios le quita capacidad adquisitiva a las familias. Necesitamos una respuesta macroeconómica a la crisis, ¿ok? Que impulse el mercado interno y ahí hay que pensar en un paquete reactivador. Medidas, desde luego, eso incluye también medidas que tienen que ver directamente con promover el empleo, por programas de empleo temporal, etcétera. Pero yo creo que tenemos que tener claro que el escenario macroeconómico mundial ha pasado a ser más adverso, con la ventaja de buenos precios de los metales. O sea, tenemos un lado que nos ayuda, pero tenemos otro lado, o otros lados, los precios de los alimentos y la posible alza de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos que nos va a golpear. Entonces estamos en un momento en el cual hay que hacer un giro en la política macroeconómica, pero insisto, si no hay gobernabilidad de base, eso es lo esencial. No habrán soluciones económicas. Eso es lo esencial, así es. Muchas gracias, para eso el Pedro acuerdo Franque nacional es una clave. Muchas gracias, Pedro Franque, por su presencia acá, por sus explicaciones y por esta toma de posición clara a favor de medidas concretas para garantizar una gobernabilidad, lo cual implica naturalmente un cambio en la composición del actual gabinete ministerial. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días.